Vamos a continuar con esta iniciación al universo de Blender y en este caso nos vamos a centrar en el tema de la edición de malla poligonal. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nosotros cuando iniciamos Blender estamos en el modo objeto. Fijaos, aquí aparece. Esto quiere decir que las posibilidades que tenemos es crear nuevos objetos con mayúsculas A. Como veis podemos, por ejemplo, vamos a crear una esfera. Estaría siempre inserta en principio en ese cursor que está en el origen. Entonces nosotros ya podemos hacer cualquier tipo de transformación. Si recordáis, con G podemos moverlo, con R podemos rotarlo y con S podemos escalarlo. Entonces, de forma muy sencilla. Y lo importante es que además hay que tener en cuenta que este objeto es distinto, ¿no? O sea, son objetos totalmente independientes. Como veis, incluso aquí podemos desconectar y quedarnos por ahora solo con el cubo. Entonces, lo que pasa es que aparte de ir creando esos objetos y hacer estas transformaciones básicas, nosotros podemos editar la malla que conforma ese objeto a través de vértices, aristas y caras. Y para ello tenemos que pasar de ese modo objeto al modo de edición. Esto también lo podemos hacer a través de la tecla tabulador. Como veis, ahí intercambiamos entre los distintos modos. Muy bien, entonces como veis aparecen aquí tres pequeños iconos. Esto quiere decir que ahora mismo estamos seleccionando vértices. ¿Veis? Muy sencillo. Podemos ir eligiendo cada uno de los vértices. Podemos cambiar a un modo de arista o a un modo de cara. ¿Veis? Muy sencillo. Además, esto lo podemos hacer a través de los botones 1, 2, 3. Con 1 estamos eligiendo vértices, con 2 estamos eligiendo aristas y con 3 estamos eligiendo caras. Entonces, repito, Blender lo interesante son los atajos, que es lo que nos va a dar una velocidad brutal. Aparte, nosotros ahora mismo estamos eligiendo uno a uno. Esto quiere decir que podemos, por ejemplo, elegir un vértice, con mayúsculas podemos ir aumentando esa selección o incluso podemos hacer una selección por ventana. Como veis, ahí los elegimos todos. Esto es porque ahora mismo estamos con este icono de selección. Aquí hay 4 iconos. Podemos ir intercambiando entre esos modos a través de la tecla W. Como veis, ahí cambia. Ahora lo que tenemos es una especie de pincel que lo que hacemos es pintar, ¿veis? Apretamos, mantenemos y vamos seleccionando los vértices que queramos. Muy sencillo. Lo mismo ocurre si, por ejemplo, sería para caras, ¿veis? Vamos pintando. Tened en cuenta que estamos eligiendo lo que es visible, ¿no? Entonces, eso ahí vais pintando, pero tened en cuenta siempre eso, que hay caras delante y caras detrás. Lo mismo, podemos seguir ciclando. Con W lo que tendríamos sería un lazo poligonal. Ahí en este caso sí que estáis eligiendo, cuando es siempre selección de lazo de ventana, estáis eligiendo tanto lo que veis en cara a vosotros como las que quedan detrás, tanto las vistas como las ocultas. Y por último tenemos esta herramienta de selección en donde podemos pinchar y arrastrar y ya directamente movemos nuestra selección. Muy bien. Entonces ya digo que en principio siempre nos vamos a quedar con esto, ¿no? Con Select Box. Es, digamos, la inicial y con la que vamos a trabajar la mayoría de las veces. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer, no? O sea, ¿qué transformaciones podemos hacer a través de este modo de edición? Siempre tened en cuenta que las transformaciones dependerá de si estáis trabajando en vértices, en aristas o en caras. Es decir, nosotros podemos elegir cualquier, elemento, en este caso vértices, y con control V vais a sacar las transformaciones que tenemos de vértices. ¿Entendéis? O sea, hay que tener en cuenta que aquí aparecen muchas opciones, la mayoría están asociadas a caras, que al fin y al cabo es el modelado poligonal más básico, pero lo importante es estos atajos, a mí me parecen más interesantes. Es decir, con control V, ahí podéis elegir qué tipo de transformación queréis hacer sobre vuestra selección. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un slide en el que lo que estamos haciendo es constreñir. Como veis, es hacia un lado, hacia otro, es decir, dependiendo de las aristas. ¿Veis? De forma muy sencilla, estamos constriñendo el movimiento de ese vértice. Entonces, repito, si por ejemplo nosotros ahora con 2 elegimos aristas, por ejemplo aquí, nosotros podemos cambiar, ¿no? En este caso tendríamos con control E, control Edge. Entonces ahí vamos a tener otro tipo de transformaciones. No me voy a parar porque hay muchas, pero simplemente es que tengáis en cuenta las distintas opciones que tenemos, ¿no? En cuanto a cómo podéis ir conformando esa malla. Y lo mismo ocurre en el caso de caras, que podéis hacerlo con 3, podemos elegir, por ejemplo, esta cara, y con control F, ahí control Face, nosotros podemos hacer distintas opciones. Por ejemplo, podemos extruir o podemos hacer un inset. Es decir, distintas opciones que nos da el programa. Repito, no se trata tanto de parar en cada una de esas transformaciones como ver, ¿no? Cómo rápidamente podemos hacer esas transformaciones y ya vosotros vais indagando. Entonces, fijaos que además nosotros podemos hacer con mayúsculas A, podemos insertar mallas, ¿no? Como veíamos en ese modo de objeto. Es decir, podemos aquí insertar una esfera.
Ahí mismo la tenemos, podemos moverla, ya sabéis que con la rueda central podemos elegir el vértice, el eje en el que queremos moverlo. Fijaos que en este caso sí que se está quedando dentro, veis que igual que aquí la esfera era un objeto distinto, como veis aquí no está apareciendo esa malla, es decir, no estamos en el modo de edición de esa esfera, sino que estamos en el modo de edición de esta malla, ¿no? De este cubo al cual le hemos añadido, en este caso, la esfera. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que esto es todo una misma malla, pero podemos coger mallas topológicamente continuas. Es decir, nosotros podemos ahora elegir objetos dentro de ese contenedor que tengan continuidad topológica. Esto es tan sencillo como coger con L, pinchamos y como veis, rápidamente elegimos uno u otro objeto, de forma muy sencilla. Esto además, fijaos de que nosotros nos va a dar aquí la oportunidad de ver cómo funciona el tema de los loops a nivel de selección. Esto es muy importante porque el tema de aristas es posiblemente una de las rasgos más importantes a la hora de edición. Entonces nosotros podemos elegir aquí una arista o podemos seleccionar loops y rings. Loop es básicamente digamos, las aristas continuas y ring son las aristas paralelas. Entonces, por ejemplo, con Alt nosotros pinchamos y elegimos dentro de esa arista ese loop. Con Alt Control lo que elegimos es el ring. Entonces, ese tipo de ediciones, de nuevo podemos ir a Control E y hacer distintas selecciones, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un Edge Slide. Como veis, ahí lo tenemos. Entonces, al final es simplemente que vosotros vayáis practicando, entendáis ese concepto de cómo podéis rápidamente borrar objetos enteros. Con suprimir tenéis que elegir en este caso, si por ejemplo le decimos solo caras, tened en cuenta que ya lo estamos borrando entero. Si por ejemplo le decimos solo caras, nosotros dejaremos vértices y aristas. O sea que hay que tener en cuenta eso, que aquí vértices, aristas y caras, digamos que son independientes. Igual que en ZBrush, por ejemplo, no puede existir un vértice suelto o una arista suelta, en este caso sí, porque esto es, digamos, un programa más de modelado poligonal clásico. Ya decimos que ZBrush siempre es un poco chalado, ¿no? Entonces, siempre recordad que si queréis borrarlo todo, tenéis que borrar caras enteras o el volumen entero. Entonces lo vamos a dejar aquí, simplemente es eso, que tengáis en cuenta las distintas formas de selección que tenemos, los distintos objetos de selección que tenemos en ese modo de edición y que tengáis en cuenta que todo lo que insertéis en modo de edición va a estar dentro de ese contenedor, ¿no? Es decir, que si por ejemplo nosotros ahora volvemos a insertar, en este caso, nuestra esfera, vamos a volver a cambiarla, vamos a ver, vamos a moverla aquí. Fijaos que cuando pasamos de nuevo al modo objeto, nosotros estamos moviendo entero. ¿Veis? Aunque sea el cubo y la esfera parezca que están separados, estamos moviendo todo ese contenedor. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Ya nos vemos en los siguientes, que estamos ahí creciendo con Blender. Un abrazo.